Gracias por informarse con Delfino.cr. Ingrese a delfino.cr/inclinada, suscríbase para disfrutar de todos nuestros servicios con una cuenta Delfino Más. Delfino.cr. Hoy quiero decirlo con todas las palabras: ¡páguele a la caja! ¡Pague la deuda con la caja! He oído argumentos de todo tipo, pero pocos argumentos tan estúpidos, tan ridículos. Para mí es más rico comer arroz y frijoles en paz que venderle el alma a Satanás. Debería tomar un vasito de agua antes de hablar para que pueda coordinar la lengua con el cerebro. Pero aquí o todos rabones o todos culones, pero no unos ñatos y otros narizones. Se toman un vaso de me vale madre. Creo que me extrañaban, ¿verdad? Coca-Cola sin azúcar presenta Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Marigal desde el 8 de julio del 2022, como siempre en compañía de May. Espero que todas y todos estén bien. Los temas para esta semana: vamos a hablar de la discusión que se dio el lunes en torno a el nombramiento, la persona escogida por el Poder Ejecutivo para el puesto de Regulador General, que sí, ya se había renunciado, pero igual se aprobó el informe de dar por rechazado ese nombre. Vamos a hablar de los efectos de la regla fiscal en el Patronato Nacional de la Infancia, específicamente, que hubo conferencia de prensa de parte de la Comisión de Niñez y Juventud sobre el tema, del avance del proyecto de las jornadas 4.3, que ya regresó al plenario legislativo, y de varios temas varios. Pero empecemos por el principio, Lucho. La discusión, ¿por qué seguimos hablando de ese tema? ¿Qué pasó? Bueno, si bien este señor, don William, ya se me fue el nombre, digamos, don William Villalobos Herrera, el que había sido seleccionado por el Poder Ejecutivo, por el Consejo de Gobierno para la Junta Directiva de ARECEP, renunció al puesto cuando ya se había mandado su expediente a la Comisión de Nombramientos. De hecho, el señor renunció horas antes de que tuviera la audiencia en la comisión. Pues la comisión rindió el informe dando como por enterado de la renuncia y devolviendo el expediente al Consejo de Gobierno para que procediera con un nuevo nombramiento. De hecho, por ese tipo de contenido del informe fue que esta vez sí votaron con registro electrónico, a diferencia de cuando votaron a los que no eran presidentes de ARECEP, digamos, sino los miembros de la Junta Directiva. Ajá. Exacto. A esos sí los votaron con voto secreto porque era una elección según el presidente de la Asamblea Legislativa. Según el equivocado criterio del señor presidente de la Asamblea Legislativa. Como dice May, todos tienen derecho a expresar su opinión por más equivocados que estén. Exacto. Pero bueno, sí, como este informe era simplemente volver el tema al Consejo de Gobierno, se votó de forma pública. Todos los diputados pues aprobaron el informe que lo manda de regreso al Consejo de Gobierno para que se haga una nueva designación. ¿Por qué además se hace este trámite y no simplemente se archivó cuando el señor renunció? Porque aunque el señor dijo en su carta que renunciaba irrevocablemente el cargo, pues digo, nada, cualquier persona tiene derecho a retractarse, ¿verdad? De lo que haya escrito. Entonces podía bien hacerlo antes de que se pasaran los 30 días. Tenía la asamblea para objetar y por ende el señor quedaba en el cargo, más que todo que ya empezaron las vacaciones de medio periodo, ¿verdad? La otra semana no tenemos sesiones. Correcto. Y por ende tampoco vamos a tener podcast de Curul en Llamas, ahí meto la cuchara con otro tema. Pero sí, bueno, todos votaron a favor de devolver el tema al Consejo de Gobierno. La situación que pasó ese día fue que los diputados del Frente Amplio empezaron a hacer un largo uso de la palabra para referirse al tema, señalando pues las ilegalidades que ellos consideraban existían en el nombramiento de don William Villalobos por sus presuntas situaciones de conflicto de interés, etcétera, etcétera. Hablaron tanto y ya había una moción de consenso aprobada con los temas que se iban a ver ese día, que al parecer esos temas no se iban a poder conocer si seguía haciéndose uso de la palabra como lo estaba sucediendo. Por ende, doña Pilar Cisneros consideró que era prudente y correcto
hacer uso de la palabra para quejarse de que el Frente Amplio lo que estaba haciendo era hacer leña del árbol caído, palabras textuales de ella, y evitar que se le quemara el día de emociones de fondo al proyecto sobre las jornadas 4-3, que de eso vamos a hablar más adelante. Yo no sé cómo, cómo ella pensó que eso era una buena idea, empecemos por ahí. La ignorancia es atrevida. Porque si usted, creo que ya, no sé, no hay que ser muy experimentado en la política para saber que si usted se queja de que una persona está haciendo demasiado el uso de la palabra, pues esa persona va a hacer uso de la palabra. Va a hacer más uso de la palabra todavía, ¿verdad? Correcto. De hecho, solo como 2, 3 diputados del Frente Amplio habían hablado hasta ese momento, y después del discurso de Pilar Cisneros, y tampoco habían agotado todo el uso de la palabra, y después del discurso de Pilar Cisneros, los que no habían hablado, le cedieron el tiempo, hablaron y le cedieron el tiempo que les restó al resto de diputados. Ahora, aquí hay que hacer una aclaración importante. A ver, lo primero, una cuestión de percepción. A mí me parece que a Pilar no le enojó que se estuviera gastando el tiempo porque sobraba tiempo en la sesión todavía y lo que necesitaba el trámite del proyecto era una cuestión de poco tiempo. El otro proyecto, digamos, el que ella decía que querían atrasar. Ahora, lo que me parece que no le gustó es que se le estaba criticando fuertemente al Ejecutivo y en esto hay que darle la razón al Frente Amplio. Esto no era cosa menor, porque el Ejecutivo decidió nombrar y tomó un acuerdo para nombrar a esta persona. Y de no ser por las denuncias que se hacen, es que no se concreta el nombramiento. Pero esa persona estuvo nombrada desde el día que se tomó el acuerdo y hasta que renunció, en teoría. Correcto. Eso por un lado. Entonces, y lo otro es que el Frente Amplio estaba haciendo uso del tiempo que le corresponde. Y esto es donde yo, cuando Pilar hablaba de reducir las sesiones del plenario, yo le decía que es que ella está acostumbrada a que no tengan temas de discusión. Porque lo cierto es que por cada expediente, cada diputado tiene, ¿cuántos son? 20 minutos por el fondo que puede hablar. En primer debate, en segundo debate, no recuerdo. En este tenían 15, si no mal recuerdo, como es un tema no arreglado. Exacto, y era 15 por 6, son, hora y media. Sí. Entonces, el Frente Amplio como bancada tenía hora y media para hablar y ese es el tiempo que disponen, es su derecho constitucional y el Parlamento está para eso. Correcto, no, y además, no estaban tampoco haciendo un Otto Guevara que era ponerse a hablar de cualquier otra cosa medio vinculada al proyecto para darle largas. Sí, estaban refiriéndose al tema. A ver, a pesar de que doña Gloria Navas, que era la que estaba presidiendo la sesión de forma interina. Y eso fue terrible. Fue espantoso. Fue espantoso. Prohíbanle a esa señora sesiones porque no le dan la paciencia. A ver, lo que yo publiqué en Twitter ese día, francamente la sesión de plenario de hoy es patética. La gente que me sigue en Twitter que me preguntó, me refería justamente a eso que estaba pasando. A ver, por un lado, Pilar Cisneros empieza a quejarse del uso de la palabra que hace el Frente Amplio, lo que hace que el Frente Amplio hable más, y luego doña Gloria Navas insistentemente interrumpe las intervenciones por el fondo para erróneamente decir de que no se estaban apegando al tema que estaba en discusión. Entonces, y además, no solo hacía ese tipo de intervenciones, sino que llegó en un momento en el que interrumpió para hacer una precisión de algo que nadie estaba como dando a entender que se había hecho mal o no estaba dando. Fue francamente desastroso, o sea, me parece por lo que general, eso fue cuando ya habían pasado el tema del regulador y estaban discutiendo los tratados de sí, pero o sea, pero en general fue un desastre. Esa sesión fue un desastre, sí, completamente. De hecho, ya Jonathan Acuña, llegado un momento, le dice, por favor, déjeme terminar la idea para que se le haga evidente de que estoy hablando del proyecto sobre el que estamos estaba hablando del proyecto, nada más dijo, como el otro proyecto que ya probamos también tenía esto, pero estoy haciendo economía procesal, porque en vez de referirme a los dos proyectos por aparte que tienen el mismo señalamiento de la sala, me voy a referir solo a uno, que era que cuando hicieron un artículo interpretativo, porque son convenios internacionales, estaban haciendo el señalamiento a un artículo del convenio que no era el correcto y la sala se lo señaló, digamos. Correcto. Que no era un problema de constitucionalidad, era nada más un tema de forma, pero él estaba señalando la importancia de legislar correctamente en esos temas. Pero en lugar de hablar por cada uno de los expedientes, esperó al segundo para hablar de ambos. Y la señora no le gustó, no lo logró entender. Yo creo que es que los años pesan también, pero bueno. Wow. Sí, pero bueno, eso fue el desastre de esa sesión. Al final todo se votó, todo se conoció, al final no
no hubo obstruccionismo de ningún tipo. Se rechazó efectivamente, se dejó sin ratificación el nombramiento de don William Villalobos. Se aprobó el segundo debate del acuerdo de servicios aéreos entre Costa Rica y Turquía, y se aprobó en segundo debate el acuerdo de servicios aéreos entre Costa Rica y Suiza. Y se les quemaron los días a los proyectos que se querían quemar días, porque eso era lo otro, que es que ¿Qué era lo otro? Ajá. Pilar sale a decir, es que ustedes están atrasando, es como nosotros tenemos un proyecto que es nuestro interés, que se queme un día hoy también, porque... Que es el de la recuperación de la riqueza tunera. Correcto, entonces no tenía sentido acusarlos de obstruccionismo cuando su propia agenda es la que está en juego, digamos, ellos estaban haciendo lo que en su derecho constitucional podían hacer, que era quejarse de un nombramiento que hizo mal el Ejecutivo. A Pilar, lo que no le gustó fue que le dijeran que el Ejecutivo hace las cosas mal, pero bueno, tendría que acostumbrarse. Y que pusieran entredicho el discurso anticorrupción y la legalidad que sostiene el gobierno, ¿verdad? Sí, que yo no he visto gobierno firmar mayor cantidad de decretos ilegales. Todas las semanas firman algo ilegal, pero bueno, eso es materia de otro podcast. De hecho fue gracioso porque llegado un momento, un diputado del Frente Amplio reclamándole a Pilar Cisneros por esa irreverencia de criticarles el uso de la palabra, le dice, bueno, es que si usted quiere que estemos callados, como usted se quedó callada cuando ¿cómo se llamaba este señor? Don Roberto Villela fue a la comisión de nombramientos y se dejó expuesto de que no conocía, de que confundía términos, de que no pudo era un incompetente, requerimientos, etcétera, etcétera. Pues di allá usted, pero nosotros vamos a hablar del tema porque es un tema relevante. Entonces ahí la discusión se subió de tono un poquito, doña Pilar no respondió más, porque claramente vio que cometió un grave error, porque más bien lo que hizo fue incentivar el uso de la palabra. Ahora, extender el plazo. Sí, ahora, aprovechando que estamos hablando sobre el tema de RECEP, y ya que May hizo referencia a un calificativo sobre el otro directivo que no fue ratificado, ya metimos la acción de inconstitucionalidad contra la votación secreta que no ratificó a don René y sí ratificó a la otra señora que ahorita doña Gretel Alfaro, si no mal recuerdo. Ya la metimos, ya la sala le dio curso, o sea, ya la admitió para estudio por el fondo y le dieron 15 días de audiencia a la Procuraduría y al presidente de la Asamblea Legislativa. Como yo les había comentado en el episodio pasado, yo le había mandado un escrito de 30 páginas de advertencia a los 57 diputados de la Secretaría del Directorio, pidiéndole que enmendaran el procedimiento. No lo hicieron al siguiente día, ese mismo día trabajé la acción de inconstitucionalidad y la presentamos. Don Rodrigo contestó en un oficio del 5 de julio que lo mandó a todos los diputados el 6, pero se le olvidó copiarme a mí y a mí me lo mandaron hasta ayer. Que también se niega a enmendar el procedimiento y lo justifica. Entonces, no, ya la acción está presentada y vamos a esperar todo el tiempo que las salas se toman esperar en resolver la acción de inconstitucionalidad, pero lo prometido es deuda. Y una vez aprovechar, ya que el reporte de hoy hace referencia al acuerdo que habían firmado los grupos políticos en campaña, que sacamos en delfino.cr para que hicieran las votaciones públicas. Sí, me voy a ir violento, digamos. Si hacen otro nombramiento con un voto secreto, aunque sea un magistrado, voy a impugnar el acuerdo también. Sí, lo que corresponde hasta que la sala nos resuelva. Sí. Algún día nos resolverá la sala. Porque estas no son procesos de ratificación o no de un magistrado, que si lo hicieran un voto secreto, el magistrado automáticamente queda reelecto porque el acto de no ratificarlo, por ejemplo, sería ineficaz. Correcto. Por haberse tomado con un dicho procedimiento. Pero como son elecciones de cargos nuevos, entonces ahí sí, lo voy a impugnar. Entonces, de sobreaviso están para que recuerden el compromiso que firmaron en campaña, reúnan los 7 votos que hacen falta para los 38 y aprueben la reforma del reglamento para hacer las cosas como tienen que hacerse. Para no esperar a que la sala resuelva, porque a doña Ana Mari Garro ese expediente se le está, ¿cómo es? Durmiendo el sueño. Telarañas. Exacto, durmiendo el sueño lo peor, en el escritorio de la lo peor es lo siguiente, y lo voy a decir públicamente, no me interesa si esto es divulgar datos privados del expediente. A mí me apareció en el expediente. Si uno se mete al sistema de gestión en línea y mete el número de expediente, o me sale a mí directo como yo soy parte del proceso, antes, durante unas semanas, en esa página salía una línea de texto que decía
por ejemplo, qué letrado o qué oficina y en qué estado específico estaba el expediente. Por ejemplo, si lo tenía el letrado de la magistrada tal, si estaba con un proyecto de resolución para consulta de la magistrada, a ese nivel de detalle salía, porque por lo general la gente que no es parte de los expedientes lo que ve es el estado que dice en trámite, En trámite, nada o más. lugar, o rechazado, etcétera. Pero no, esa línea de texto de estado daba un detalle muy específico de en qué estado verdaderamente está el expediente. Y ese expediente, ayer que me metí, me apareció por unos segundos esa línea de texto y decía que está listo para deliberarse la sala. Entonces yo no sé qué carajo están esperando. Ya viene, Y no, ya se viene, Lucho. no, Mientras estamos teniendo esta discusión. no, es que, a ver, eso ya lleva rato en ese estado, porque ya me había salido antes de que quitaran el espacio, que lo ocultaran, no sé hace cuánto tiempo allá atrás, salía de la misma situación. Ah, bueno, nada que hacer. O sea, es que eso es lo que me quejo, o sea, que desde ese entonces está listo para que lo delibere la sala y no lo han hecho. Entonces, yo no sé qué están esperando, no sé si están esperando que la sala nombre un nuevo magistrado de la sala constitucional para que forme parte de la deliberación del asunto. Pero francamente Posible. no entiendo. El del Banco Central, la última vez que me apareció ese campito secreto, digamos, sí estaba todavía En despacho. digamos, en despacho de don Fernando Cruz, que es el instructor. Y que está muy ocupado con otras cosas. Está ocupado siendo presidente de la Corte Plena. No por mucho. No por mucho. Este mes se le vence el nombramiento y dijo que no va a reelegirse. Pero bueno, ¿qué más iba a mencionar al respecto? Creo que nada más. No, y ya por último, o sea, hay que tener a la asamblea, hay que tener un poquito de vergüenza y de coherencia en el discurso, porque en en estos mismos días en los que hacen votaciones secretas y defienden procedimientos secretos con normas del reglamento que no existen o que leen a conveniencia, han presentado el proyecto para que la Corte elija al fiscal general con voto público y razonado, ¿verdad? Y ayer le aprobaron 2 mociones de plazo cuatrinal, o sea, 4 años más de vida, a una reforma constitucional para que las sesiones de corte, donde se aborden temas disciplinarios, sean públicas, ¿verdad? Una reforma constitucional que presentó doña Carolina Hidalgo. Entonces, para eso, oiga, hasta 2 mociones aprobaron para extender el plazo, ¿verdad? Para lograr aprobarlo. Pero para enmendar su propio reglamento, que nada más necesitan 38 votos, es que ni siquiera es un trámite complejo, digamos, nada más ponerse de acuerdo y ya, pero ahí no quieren. En fin, pasemos al otro tema. Y vamos a hablar de ese mismo día, se le quemaron el primer día de mociones al proyecto de las jornadas 4-3, que según me decía Lucho, regresa a comisión con, ¿cuánto eran? 240 páginas de mociones. No, con 500 páginas de mociones. Jesus. Que bien perfectamente pueden ser más de 200 mociones. Hay algunas mociones que ocupan más de una página, pero sí son un montón. En su mayoría son de los diputados anteriores, de Paola Vega y de José María Villalta. Sin embargo, dentro de esas mociones está el texto sustitutivo planteado por el Poder Ejecutivo, y como es un texto sustitutivo, se tiene que conocerte primero. Y eso elimina todas las mociones viejas que no están vinculadas a él. Si no mal recuerdo, si todas las mociones que quedan inconexas, digamos, con la nueva redacción, se rechazan. Ok, puede ser que avance más rápido entonces. Ajá, pero naturalmente es el primer día. Cuando terminen, otro día completo. Exacto. Queda otro día para que los actuales diputados reiteren mociones. Recordemos que cuando decimos... Y si 2 diputados del Frente Amplio, que me perdone doña Paola Vega, si 2 diputados del Frente Amplio metieron casi 500 páginas de mociones en un día, pues ya veremos cuántas logra meter el Frente Amplio con 6 diputados. Sí, lo que hace es nada más un recordatorio de procedimiento. Cuando decimos un día de mociones, lo que significa es hasta que se lea en la Asamblea Legislativa. El presidente tiene que decir qué es lo que dice el expediente tal. En discusión, no, pasamos al conocimiento, el expediente tal. Alguien va a presentar mociones. En discusión los dictámenes, pero se le han presentado mociones de fondo y artículo 137, las cuales pasan a la comisión dictaminadora. Correcto. Y hasta ese día a las 6, si no me equivoco. Correcto. Entonces, el reclamo de doña Pilar, para los que no entendieron, venía por ese lado,
porque si ese día no se quemaba el día de mociones 137, todo ese día, hasta que eventualmente ocurriera, quedaba habilitada para que se siguieran presentando mociones. Ese Porque era el reclamo. exacto, el plazo, digamos, la ventana de oportunidad para presentar mociones se cierra cuando el presidente dice, tiene mociones 137 y pasa a la comisión dictaminadora. A partir de ese momento se cierra la recepción. Todas las mociones que ya se presentaron, desde que se presentaron los dictámenes y hasta ese momento, pasan a la comisión. La comisión las ordena primero por sustitutivos, y si no hay sustitutivos, pero sustitutivos si los hay. Y si no, luego ordenan las mociones por el número del artículo que modifican. Así es como se ordenan las mociones en comisión. De una vez discutidas y votadas todas, el informe baja a plenario, y desde que baja a plenario hasta que se quema el segundo día, hasta que el presidente dice, se le han presentado nuevas mociones de fondo, las cuales pasan a la comisión dictaminadora, hasta ese momento pueden seguir presentando mociones. Y ahora lo otro va a ser el tema de cuántas mociones de reiteración se van a presentar, ¿verdad? Eso, digamos, un montón. Exacto. De nuevo, una cuestión de procedimiento. Estas mociones de las que hablamos son las que regresan a la comisión. Todo lo que se ha rechazado en comisión, los diputados pueden reiterarlo en el plenario cuando ya vaya a ir a discusión de plenario, habiendo pasado los 2 días de mociones. La única posibilidad aquí sería que pasado el primer día, nadie presente mociones en segundo día y lo devuelvan a comisión dictaminadora para que rinda un nuevo dictamen. Porque este proyecto, si no mal recuerdo, lo dictaminó la asamblea pasada. Sí, lo dictaminó la asamblea pasada y por esto esta está intentando enmendar la moción 137. Yo honestamente no creo que este proyecto vaya a salir con una reacción salida a partir de mociones 137. Además de que se necesitaba toda la discusión, audiencias, ¿verdad? Que si bien se pudieron haber hecho en la asamblea pasada, pues los diputados son ahora diferentes. Y ya hemos visto no pocas veces en la que devuelven proyectos de comisión por cualquier cosa, ¿verdad? Bueno, y esta semana rechazaron uno que ya estaba listo para plenario, ¿no? De la asamblea anterior también. Y rechazar proyectos no es muy común, aunque esta asamblea lleva ya más rechazados que la anterior, me parece. Sí, correcto. Vamos a hablar de ese de una vez. Sí, dale. No, pero si querés dale vos, que ya hablé mucho yo. Después te quejas de que solo yo hablo. No, nunca jamás en la vida me he quejado yo de eso, Lucho. Wow. De que vos cargues con todo el programa, jamás me quejaría. Aquí es donde desearía que grabáramos con cámara de video para que ustedes vean la cara de indignación. No, tu cara de descarado. No, lo que pasó esta semana, el jueves, fue que había un proyecto de ley que era el 21.986, que era para, en teoría, facilitar los procesos de expropiación de obras públicas. ¿Y cómo se iba a facilitar? Comentanos. Lo que se hacía era que se facilitaba el pago, digamos, que llegara a un acuerdo entre las partes, que son el dueño del terreno y el Estado, y se podía adelantar hasta un 40% de las obras, del valor de los terrenos a expropiar para iniciar las obras que estuvieran involucradas en los casos. Ahora, la Comisión de Asuntos Jurídicos decidió que que la ley de expropiaciones, como un todo, requiere una revisión integral y que esto era un parchecito que no venía a solucionar nada. Entonces el presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos, que fue el que dictaminó, pidió que se le rechazara por tener, según ellos, vicios de constitucionalidad y legalidad. Y bueno, sí, se rechazó de forma unánime, lo cual es, como les digo, en este plenario no es como en Estados Unidos, que todas las votaciones son en su mayoría divididas. Aquí usualmente las votaciones son todas de consenso, porque lo que llega ya está cocinado. Correcto. Casi todo, básicamente. O sea, son proyectos como muy polémicos donde realmente ves una oposición votando en contra o gente muy incómoda, como eran muchos de los anteriores asambleas. Muchos de los anteriores, exacto. Y principalmente los de infracción, que no tenían compromisos con nadie. Correcto. Sí, por ejemplo, José Francisco Nicolás dijo que la ley de expropiaciones es una de las más nefastas que tiene la administración pública. Imagínense, que él diga eso es como, wow. Sí. El señor fue alcalde, si no mal recuerdo, entonces algo sabrá de materia de expropiaciones. Sí, don Jorge Dengo Rosal fue del Liberal Progresista, presidente de la Comisión de Jurídicos, fue el que dijo que se llegó a un acuerdo para rechazar este proyecto porque se van a sentar a negociar una solución verdadera y definitiva para la ley de expropiaciones. Doña Montserrat Ruiz Guevara recordó que está ese compromiso porque dijo que este proyecto sí venía en alguna medida, digamos,
a agilizar las más de 240 expropiaciones que requiere la Ruta 1, las más de 190 expropiaciones que tiene la carretera Flarancio Naranjo. La Ruta 1 que ahora el gobierno le quiere quitar al fideicomiso, dicho sea o sea, paso, vamos a pagar, se va a atrasar de nuevo. Vamos a pagar otra indemnización por una carretera que no se ha hecho. Buenísimo. Y las expropiaciones de la Ruta 32, que han sido un completo y absoluto dolor de cabeza, ¿verdad? Todo el tema de cheque. Pero bueno, sí, Servicios Técnicos advirtió que este proyecto podía ser inconstitucional porque en síntesis, lo que hacía, además de adelantar el 40% del avalúo, era que lo hacía, aquí hay que retrocedernos un poquito, las expropiaciones, digamos, cuando el gobierno necesita expropiarle a usted, el mero hecho de ir a decirle necesito su propiedad no es la expropiación. Lo que dice la ley es que el gobierno, el Estado negocia con usted y si usted accede, pues no hay una expropiación, hay un pago y en la notaría del Estado se firma el traspaso de la propiedad. Es si usted se niega al precio que le está ofreciendo el Estado, que se inicia primero el trámite administrativo y luego el trámite judicial, si usted está en desacuerdo con el precio que se fijó en la vía administrativa, y ahí es donde ocurre la expropiación, cuando usted no llega a un acuerdo en una primera fase con el Estado. Lo que este proyecto quería era que en la primera fase el gobierno le iba a adelantar el 40% del avalúo sin emitir la declaratoria de interés público que se requiere para las expropiaciones y sin los estudios técnicos que se requiere para emitir la declaratoria de interés público. Entonces, más bien era saltarse procedimientos que son constitucionales, ni siquiera están establecidos a nivel de ley, son de rango constitucional. El tema de la indemnización previa a la expropiación está definido en la Constitución. Entonces querían saltarse eso. Naturalmente, por eso el proyecto venía a agilizar las expropiaciones, porque venía a saltarse los requerimientos que están establecidos en la normativa. Ahora, dato curioso, porque esta semana que se presentó el informe del Estado de la Justicia, hay un capítulo dedicado justamente al tiempo que duran los procesos de expropiación en los tribunales, porque aquí hay una parte administrativa que le corresponde al Ejecutivo y una parte judicial que es donde entra el legislativo, el judicial en este tema. Y una de las conclusiones del informe era que el atraso no está necesariamente en la parte judicial, aunque siempre se le echa la culpa al Poder Judicial, sino que en la mayoría de los casos el tiempo se divide la mitad en la parte administrativa y la mitad en la parte judicial. Y otro dato curioso, hablando de adelantar precios, es que los peritos del Poder Judicial tienden a dar criterios más altos de precios que los que hace la administración sin justificación y que usualmente son rechazados por los jueces. O sea, dicen esto vale más de lo que en realidad vale y no dicen de lo que dijo la administración que valía y no dicen por qué y el juez termina rechazando los peritajes judiciales. Dato curioso. Está la nota en delfino.cr por si quieren revisar de este tema. Pero bueno, ese era nada más un anuncio. Infomercial. Un infomercial sobre el tema del Estado de la Justicia que también trató el tema de las expropiaciones. Sí, hablando de eso, fue muy gracioso leer que el tiempo de resolución de la promedio de las acciones de inconstitucionalidad ya anda como en menos de 200 días. Y yo, bueno, ¿qué carajo pasó con la nuestra? En 7 meses, aquí, más o menos. Sí, aquí lo que pasa es lo siguiente, y esta si lo van a tomar como una crítica al Estado de la Justicia, pues tómenlo como una crítica. El error de los promedios. Es el error de los promedios. Aquí es ese dato de los 200 días, menos de 200 días, está tomando en cuenta todo el universo de resoluciones de las acciones de inconstitucionalidad, cuando lo correcto hubiese sido sacar el dato por fases. ¿Cuánto tarda la sala en darle admisibilidad a una acción de inconstitucionalidad? ¿Cuánto tarda en turnarla, que se le asigna a un magistrado el conocimiento de la misma? ¿Y cuánto tarda en resolverla por el fondo? Incluso hay un dato interesante. ¿Cuánto tarda en dar el por tanto y cuánto tarda entre el por tanto y la publicación del Correcto. Del fallo completo? Por ejemplo, el tema de... el matrimonio igualitario es el más mediático, digamos. Pero, empleo público. Empleo público. Que no era inconstitucionalidad, pero era... Plan fiscal salió relativamente rápido. Y en cambio, uno que se tardó demasiado en aparecer fue la primera declaratoria de inconstitucionalidad del proyecto de patrocinio de licor en el deporte. Correcto.
Duró Pasaron meses meses entre de el por meses. tanto y la redacción final. Pero sí, Correcto. ese es un aspecto que se podría investigar aún más, De hecho, los tiempos dentro de los diferentes a pasos. ver, de hecho, la propia Sala Constitucional, si no me recuerdo, tenía un dato más. No, Real. mentira, mentira, no, ese dato también. Bueno, de acuerdo con doña Ana Mari Garro, cuando yo le pedí que le presenté una gestión de pronto despacho para que resolviera el tema de magistrados, el último dato de ese tipo lo había dado la propia Sala Constitucional en su informe de labores de un año, no me acuerdo tal, y dijo, nosotros tardamos en promedio 18 meses En en resolver una acción. resolver una acción de inconstitucionalidad. Una acción admitida, porque rechazando no duran nada. No, pero al parecer, según la explicación que ella dio cuando rechazó la gestión de pronto despacho que le puse, es que ese dato también involucraba todo el universo de acciones. Ah, ok. Entonces yo francamente no entiendo cómo es que de 18 meses el promedio se pasó a 100. Al parecer es que se han presentado tantas acciones de inconstitucionalidad mal, tan mal, que la sala ya tiene seguro machotes para notificar resoluciones por Machotes de motivos rechazo que salen en un día. Exactamente. Es la única explicación que le encuentro, digamos, porque no es como que la sala esté declarando un montón de acciones de inconstitucionalidad con lugar y por ende la está haciendo más rápido. No, nada que ver. Eh, de hecho, un dato en el Estado de la Justicia que el Estado de la Justicia tuvo que rectificar es que la sala había tardado, creo que eran 5.000 días en rechazar por el fondo 2 acciones de inconstitucionalidad. Hoy corrigieron, después de que la sala se quejó, porque tomaron mal el dato y lo corrigieron. Efectivamente eran menos días, pero no eran, no eran 5.000. Pero la sala tiene un montón de expedientes pendientes. Yo creo que hay uno del año del 2015, si no me recuerdo, que refiere al plan regulador de la gran área metropolitana, que está pendiente desde ese entonces. Pero bueno, ya, este podcast se convirtió en podcast de la sala constitucional. Pasemos al siguiente tema. El último tema del día de hoy, creo que era el último tema. La Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia realizó una conferencia de prensa para volver a alertar sobre el tema de los recursos que el PANI no está pudiendo girar a las instituciones que encargadas de velar por niñas, niños y adolescentes. Son instituciones privadas de atención a la niñez. Hay una unión de esas organizaciones que son ONGs, que son residencias y hogares y centros infantiles donde se atienden a menores que tienen que estar institucionalizados, ya sea porque no tienen a nadie más o por otros motivos, me parece. Correcto. Pero bueno, son casi 12.000. Sí, no es una cifra menor. el Ejecutivo había dicho que esto era parte de los problemas que generaba la regla fiscal y que por eso era que se iba a flexibilizar la aplicación de la regla, lo cual, aunque el Ejecutivo niega que es una flexibilización, es una flexibilización. Dicho sea paso, ese decreto ya fue impugnado ante el Tribunal Contencioso Administrativo por la Contraloría General de la República pidiendo medidas cautelares. Entonces, sería esperable que se le otorguen las medidas y se congele la aplicación de ese decreto, que lo que hacía era permitir habilitar, me parece que eran 400.000 millones de presupuesto adicional para uso por la diferencia entre el ejecutado y el presupuestado. Correcto. Pero bueno, hay un proyecto de ley presentado, me parece que por un diputado de Liberación Nacional, sí, por Dani Vargas Serrano, para sacar al PANI y a toda la red de cuidado infantil, la Red Nacional de Cuidado y Desarrollo Infantil y su Secretaría Técnica de la aplicación de la regla fiscal para evitar este problema. Ese proyecto no ha sido convocado por el Poder Ejecutivo, entonces se hizo la conferencia de prensa haciendo un llamado también al Ejecutivo a que lo convoque para ver si pueden resolver este tema. Pues sí, y eso es, y ciertamente esto solo se resuelve por vía de ley. El decreto del Poder Ejecutivo no va a resolver este tema y esta gente, si no me equivoco, se quedaba sin presupuesto a partir de este mes, ya se lo habían gastado. Sí, por eso, porque es materia, digamos, de que tiene que hacerse por ley, es que la Contraloría va al Tribunal Contencioso Administrativo y no a la Sala Constitucional. Amparos de ley. Es exacto. Exacto. Sí. No es un tema de constitucionalidad, sino es un tema de legalidad. Entonces está en el Tribunal Contencioso Administrativo, lo va a resolver el juez Rodrigo Huertas Durán, que me parece, ese nombre me suena muchísimo. Sí, el primer resultado en Google, delfino.cr. El magistrado de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Jesús Ramírez, solicitó al Tribunal Contencioso Administrativo que le suspendieran el castigo que impuso la Corte Plena en su contra. Sin embargo, el juez
que es el señor que les acabo de nombrar, se lo rechazó. Es de los buenos, entonces. De ahí ya no sé. También le correspondió tramitar una medida cautelar contra un acuerdo entre la caja y los sindicatos que supuestamente desaplicaba lo establecido en el plan fiscal. Y sí, no, al señor le tocan casos mediáticos. Hemos escrito bastante su nombre en las notas, según lo que Es que estoy al viendo. Tribunal Contencioso Administrativo le tocan los casos que le damos seguimiento nosotros, digamos. No, Al señor, al señor también le tocó conocer le tocó conocer el recurso que había metido un ex asesor de Nueva República para que el Tribunal Supremo de Elecciones no retirara el indicativo de sexo en la cédula de identidad. Naturalmente lo rechazó. claramente. Pero bueno, sí, don Rodrigo Huertas Durán, bastante mediático. Qué buenos casos le tocan, ¿eh? Se va a dar gusto. Correcto. Pero en fin. En proyectos presentados esta semana, dos interesantes. Uno, presentado 2 veces por el mismo diputado, que es Alejandro Pacheco, si no me equivoco. De la unidad. Para unificar nuevamente las elecciones nacionales con las elecciones municipales. Esto es todo un tema, digamos, porque hace nada fue que las separamos y ya tuvo sus efectos principalmente en los partidos políticos más grandes. ¿Vos qué decís? Yo digo que cierren el régimen municipal, eso es lo que yo opino, pero también. más allá de eso, yo considero que es tenerla separada. A ver, hay todo un sector municipalista que dice como no, que la independencia y que es importante que los partidos tengan que generar propuestas para las comunidades y bla, 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 pero la realidad es que nadie participa de estas elecciones municipales, entonces termina siendo quien mete más gente en el bus y los lleva a votar. Entonces es un sinsentido realmente, aparte de que separa tanto la política nacional de la política local, que tenemos ahora estos diputados municipalistas que son hijos de este sistema, de esta división que se inició hace ya algunos años. Yo creo que se deberían unir, pero bueno, yo creo que de todas las cosas que deberíamos cambiar del régimen electoral, este es el menor de todos los males, por así decirlo. Digamos, damas y caballeros, hoy tiembla. May y yo estamos de acuerdo en algo. Preferiría que empezaran por el tema del financiamiento, los partidos políticos, las franjas electorales. Pero bueno, ciertamente estas elecciones de medio periodo también meten, digamos, a la asamblea en temas electorales a mitad del camino y bueno, yo tengo criterios encontrados. De nuevo, mi posición de entrada sería cierren el régimen municipal y empecemos de cero con regiones más grandes que puedan atender servicios de forma más en masa, digamos, o sea, ¿cómo se llama esto? Economía tiene un nombre, de escala, que permita dar mejores servicios y no crear este montón de pequeños feudecitos donde tenemos 84 caciques a lo largo, caciques y cacicazas, no, bueno, sí, 84 feudos donde en distancias muy cortas tenemos diferentes empresas administrando un montón de servicios públicos que en economía de escala se podrían hacer de una forma más eficiente. Aparte de todo el tema de la gran desigualdad que existe entre las municipalidades. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que con eso le vamos a contestar la pregunta a un suscriptor que nos escribió y nos dijo que por qué no impulsábamos el proyecto para que Coba no fuera cantón. Y mi posición es más bien cierren cantones, no creen más. Yo justamente iba a hacer un comentario al respecto, pero sin hacerle referencia directa al suscriptor. No me acuerdo de su nombre ahorita. Pero sí, a mí me dio gracia, digamos, ese correo, porque yo creo que esta persona no ha escuchado nuestros podcasts. Usted no sabe cómo pienso yo, ¿verdad? Sobre este tema. Sí, o sea, bueno, yo creo que, o sea, no es más, no tanto inclusive May y yo creo que es una posición prácticamente en medio de que lo que está ocurriendo a nivel con la organización, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el término de esto? Gobiernos locales, régimen municipal. Con la distribución fragmentación territorial del país. Algo así, sí, con la organización territorial, ese es el término, del país, es una ridiculez, es una estupidez, no está siendo pensada correctamente, no está siendo como debería hacerse, va a traer más problemas que beneficios a futuro,
Entonces sí, o sea, no, yo prácticamente quise responderle el correo y decirle, vea, señor, nosotros hablado larguísimo sobre los problemas que tiene el régimen municipal y hasta hemos planteado que debería cerrarse. Entonces, que estoy seguro que en nosotros no va a encontrar ese eco necesariamente para impulsar un proyecto de ese tipo. No tenemos absolutamente nada en contra de la gente de Cóbano, pero sí en contra del desorden que se está haciendo en la organización territorial de este país, con la creación de tantos cantones, de tantos distritos, etcétera, etcétera, que simplemente lo que hacen es aumentar el aparato burocrático y al final la gente va a seguir sin que se resuelvan sus necesidades locales. Pero bueno. Correcto. Entonces, el proyecto de don Alejandro es una buena intención, pero no al tema medular, que es cierre en municipalidades. El otro proyecto interesante. A ver, pero tenemos que ser realistas. Es lo que nuestra idea nunca se va a hacer realidad, ¿verdad? Nunca se hace realidad porque a mí no me dejan gobernar en este país por decreto, digamos. Pero si se pudiera, empezaría a cerrar municipalidades, porque es que la gente no se da cuenta, pero cada municipalidad que existe es institucionalidad que se repite. Es una sede, es un alcalde, son 2 vicealcaldes, es un consejo municipal, es una fiscalía, es una auditoría interna, es una contraloría de contratación de servicios, o sea, proveeduría. Y la asamblea tiene que aprobarle una ley de patentes. Además, porque es que ni siquiera eso pueden hacer. Esto es un montón de tramitología lo que implica cada municipalidad y de burocracia que yo no entiendo cómo la gente no está más en contra de esto. Aquí es donde me arrepiento de que no hubiésemos tenido fijo en la Constitución. ¿Cuántos cantones había cuando yo estaba en la escuela? 81. No sé, puede ser. O sea, los cantones se han creado recientemente. Eso es algo muy nuevo. Exacto, sí, pero o sea, en la escuela nos ponían a aprender los cuántos cantones, cuántos distritos y cuántas provincias, cuántos cantones y cuántos distritos había. La que estoy seguro que ha subido más que cantones es la de distritos. Lástima que ese dato no quedó explícito en la Constitución como el tema del tamaño de la asamblea, para que no pudieran, para que por lo menos tuvieran que analizar un poquito más antes de aumentarlo. Sí. Pero bueno. Yo sí estoy a favor de unirlo porque esto de estar en elecciones cada 2 años, lo que es cansado. Lo que implica estar en campaña electoral cada 2 años es absolutamente cansado, desgastante, y lo dice alguien que cubre política desde hace 10 años. Exacto. Es prácticamente extenuante. El otro proyecto que quería mencionar fue el que presentó el diputado Jorge Eduardo Dengo Rosabal del Liberal Progresista y que tiene un nombre muy largo, pero su nombre corto es Ley para reducir la mora judicial. De entrada, genial. Todos sabemos que la mora judicial es, lo que mencionamos ahora, todo lo que duran los expedientes en trámite. Ahora, esto no es para la mora, a pesar de que el título así lo dice, no es para la mora judicial en general, sino que es vinculada al Código Penal, que es tal vez la más perversa de todas las moras judiciales, porque en muchos casos hay gente detenida o bueno, y que son procesos que duran sus años. Y lo que viene a hacer es, y es que el tema penal no es mi especialidad, pero según logré entender de lo que se menciona, reforma el Código Procesal Penal porque los jueces han hecho interpretaciones indebidas que aumentan los factores endógenos de la mora judicial, o sea, que hace que ellos duren más de lo que deberían durar. En teoría, el proyecto viene a atender estas causales. Vamos a ver, sí, lo que ocurre y lo que expone don Jorge Dengo en este proyecto de ley es que los códigos procesales penales, el Código Procesal Penal solo tenemos uno, establece para ciertos procedimientos plazos específicos. Por ejemplo, hay un artículo que dice enseguida, entiéndase, o sea, vayámonos a la definición de enseguida, ¿verdad? Inmediatamente después. Exactamente, ok, entonces, el enseguida, los jueces lo han interpretado como un plazo de 2 días. Y peor aún, otro artículo que habla de 5 días, los jueces lo han interpretado como 10 días. Entonces, o sea, lo que él dice es, las palabras del legislador parecen haber perdido todo significado, porque aquí los jueces hacen una interpretación de donde quieren y se inventan el plazo que quieren. Enseguida es 2 días y 5 días son 10 días. Correcto. Entonces, no, es ese tipo de absurdos que digamos, él intenta corregir. Es una reforma al 336, 360 y 364 del Código Procesal Penal. Yo cuando leí este párrafo me dio muchísima risa.
francamente, porque es prácticamente que no sé si la Corte, digamos, a lo interno tendrá una política de que los días se entienden hábiles para ellos, porque, vamos a ver, Trabajan 3 días a la semana, pero ¿qué? ¿Esta gente qué? la regla de la administración pública es que los plazos dados en días se entienden en días naturales para la administración. Correcto. Y días hábiles para el administrado. Correcto. Pero aquí parece que ellos entienden, los jueces están entendiendo que ellos son administrados. Básicamente. Porque entonces, o sea, prácticamente el enseguida se convierte en 2 días y el 5 días naturales se convierte en 10 días hábiles. Pues sí, pero bueno, por eso le damos el reconocimiento de diputado de la semana a don Jorge Eduardo Dengo. Más allá del... ¡Wow! Yo iba a mencionar, más allá del proyecto concreto que me parece que atiende un tema específico, algo que tiene este diputado, o sea, a ver, ya dentro de la dinámica legislativa hay diferentes categorías de diputados. Yo ya los tengo medio mapeados. Hay unos diputados con una visión nacional de las cosas, están los diputados municipalistas, están los diputados y diputadas que están ahí por sí mismos, única y exclusivamente, y están los que son completamente irrelevantes y están calentando una silla. Don Jorge Eduardo Dengo, de momento, es de esos diputados que tienen una visión nacional de las cosas y que trata de buscar soluciones concretas a problemas específicos. Yo además a don Jorge, no se lo reconocí la semana pasada, pero don Jorge fue, el único diputado que se tomó la molestia de no responderme un acuso de recibido cuando les mandé el documento de 30 páginas alertándolo de ARCEP. Él se tomó la molestia de escribirme, sus argumentos tienen mérito, voy a hablar con voy a revisar Jonathan Acuña, voy a hablar con don Jonathan Acuña para que planteemos la revisión al día siguiente, que al final no la planteó. Hizo la intervención por el acta de que tenía dudas sobre el procedimiento, pero que habían hecho una consulta a servicios técnicos y estaban esperando que le respondieran. Pero bueno, se tomó la molestia de leerse el escrito de 30 páginas que me redacté en cuestión de 2 horas. Me respondió el correo. Me parece, y el Liberal Progresista firmó el compromiso sobre transparencia en las votaciones. Entonces estoy seguro que don Jorge puede ser un abanderado de la causa si así se lo decide. Entonces, a mí honestamente me gusta el trabajo que está haciendo él. Exacto, es decir, él es uno de los diputados destacados hasta el momento, que realmente está trabajando en sus temas. A ver, más allá de que en términos ideológicos uno puede estar o no de acuerdo con él, no se le puede negar, al igual que a los del Frente Amplio, que son diputados que están ahí trabajando. Sí, y que trabajan sus temas y que tienen sus temas, por ejemplo. Tiene una muy buena asesora que es Denise Mora, que fue periodista del CINART, es periodista de la Asamblea Legislativa, ya tiene varios años ahí trabajando en la Asamblea. Denise es muy buena, tengo el placer de conocerla, entonces se ve que está muy bien asesorado. Tiene un buen equipo de asesores, don Jorge Dengo. Esperamos que siga con su buena y ardua labor. Y yo creo que con eso terminamos por esta semana. Esperamos que todas y todos estén bien y nos escuchamos en 15 días, porque recuerden que la Asamblea está de vacaciones la próxima semana. Coca-Cola sin azúcar presentó Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Gracias por informarse con Delfino.cr. Ingrese a delfino.cr/inclinada, suscríbase para disfrutar de todos nuestros servicios con una cuenta Delfino Más. Delfino.cr